Hola, mi nombre es Samira Cuña y el día de hoy vengo a hablarles sobre Gustav Kirchhoff y vengo a contarles un poco de los aportes que hizo él en cuanto a la física, la química, la electricidad y en cuanto a diferentes otros campos. Entonces, alrededor del video les voy a estar contando inicialmente sobre un poco de la historia de él, después les voy a contar sobre las leyes y sobre los diferentes aportes que hizo, y al final del video les voy a estar diciendo como un ejemplo del principal aporte que hizo él en cuanto a la electricidad, que fueron como las leyes de Kirchhoff, y pues ahí estaremos finalizando. Bueno, entonces ahorita, como les venía contando, les voy a hablar sobre un poco la historia de Gustav Kirchhoff. Entonces, fue un físico alemán nacido en 1824 en Königsberg y murió en 1887. Entró a los 18 años a la Universidad de Königsberg. Alrededor de sus estudios realizó uno de los aportes más grandes que ha tenido pues, la electricidad en cuanto a resolución de circuitos, que son las leyes de Kirchhoff. Alrededor de sus estudios también estuvo trabajando con el químico Robert Bunsen, con quien también realizó dos aportes entre 1860 y 1861 al campo de la química de dos nuevos elementos, como lo son el cesio y el rubidio. Aparte de esto, en compañía también pues, de este químico, estuvo realizando investigaciones sobre el espectroscopio y pues ofreció como aportes también a la creación de este mismo. Bueno, esto es como un poco de la historia de él, y a continuación entonces les voy a hablar sobre las leyes de Kirchhoff más concisamente, y les voy a dar como unos ejemplos de aplicación de las leyes. Bueno, ahora después de haberles contado un poco sobre la historia de Gustav Kirchhoff, les voy a hablar sobre uno de sus aportes principales en cuanto a la electricidad, que fueron las leyes de Kirchhoff, y que van muy de la mano con la ley de Ohm, creada por el señor Simon Ohm. Entonces, bueno, Kirchhoff creó estas leyes en 1845, como ya les había dicho, y se basó en como pues el principio de la ley de Ohm para poder realizarlas. Bueno, estas leyes en cuanto a la electricidad son utilizadas para la resolución de circuitos, y hay dos formas de hacerlas. Entonces, que es la primera ley de Kirchhoff, que es considerada la ley de corrientes de Kirchhoff, y la segunda, que es considerada la ley de tensión o de voltaje de Kirchhoff. Estas leyes también son conocidas como ley de nodos o ley de mallas. Entonces, para explicar estas leyes vamos a tener en cuenta, primero que todo, pues como el concepto de nodos, que es que en un punto, ¿cierto?, están unidos como más ramas o más puntos de un circuito. Entonces ahí ese sería como el concepto de nodo. Para las leyes de corrientes de Kirchhoff, entonces tenemos que tener en cuenta, les voy a hacer como un dibujito, ¿cierto?, que todas las leyes, que todas las corrientes que están entrando tienen que ser igual a las corrientes que están saliendo del nodo. Entonces, si estas tres están saliendo, estas tienen que ser equivalentes a la suma de las que están saliendo. Bueno, ahora en las mallas vamos a tener en cuenta que una malla alrededor de un circuito es como esto que se crea acá. Eso sería como una malla. Esto tomémoslo como unas fuentes, que no son por qué hice dos, pero eso sería como el concepto de la malla o de lazo. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que analizar que, por ejemplo, si acá hay estas corrientes están
entrando al nodo y estos están saliendo. El planteamiento de la ecuación para leyes de corrientes de Kirchhoff sería como algo así. Las que están entrando se tomarían como positivas y las que están saliendo como negativas. O si estamos tomando las que están entrando como negativas y las que están saliendo, pues tiene que ser como en viceversa. Si una las tomamos como positivas, las otras las tenemos que tomar como negativas. Entonces en este caso yo voy a tomarlas como si las que estuvieran entrando de las positivas. Y las que están saliendo las negativas. Entonces, menos 4 menos 5. Eso lo igualamos a 0. Ya cuando hacemos pues el despeje de esa ecuación, nos da como el concepto fundamental de las leyes de corriente de Kirchhoff, que es que las que están entrando sean igual a las que están saliendo. Entonces, I1 más I2 más I3 es igual a I4 más I5. Entonces ahí se estaría cumpliendo como el principal motivo de esas leyes, de esa primera ley, que es como la ley de la conservación de la carga, que pues todas las que están entrando están saliendo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces como para las leyes de voltaje. Igual, entonces digamos que acá hay como un 12, acá sería como un 5, y acá como un 6. Igual, entonces si estamos tomando la malla en sentido horario, estamos teniendo en cuenta, digamos, los signos que tenemos en las fuentes. En este caso, entonces estamos diciendo que está entrando por el negativo, entonces decimos que es menos 12 voltios, más menos, más 5, más esta otra que sería más 6. Eso tiene que ser igual a 0. De la misma forma, se tiene que cumplir la ley de la conservación de la energía, para este caso. Para las leyes de corriente, recuerden pues que son como la ley de la conservación de la carga, y para este la ley de la conservación de la energía. Bueno, entonces pues igual acá se despejaría y ya daríamos como el concepto de que es una malla y que es un nodo. Ahora, para terminar ya el video, voy a hacerles como un ejemplo de lo que les expliqué hace un momento de las leyes de Kirchhoff y de cómo pues, sería como una aplicación en un circuito. Entonces acá vemos pues un circuito con una fuente y unas resistencias, y hay que calcularle como los voltajes a cada uno y el voltaje que está ocurriendo como por acá. Entonces, para este caso utilizamos tanto leyes de voltaje de Kirchhoff como las de corriente. Vamos a tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es como plantear las ecuaciones sobre el circuito y de ahí ya partir a solucionarlo, y pues nos va a quedar como más sencillo hacerlo. Entonces, vamos a tener en cuenta como esta primera mallita de acá, y después vamos a tener en cuenta como esta grande. Esas van a ser como las dos ecuaciones principales, y a partir de esas pues ya vamos a ir sacando como las otras. Entonces, la primera sería, si tenemos en cuenta esto así, veríamos que está entrando como por el negativo, entonces sería menos 12. Acá estaría entrando a más B16 ohmios, que sería como el voltaje que está corriendo por esta resistencia, más el que está corriendo por esta otra resistencia. Esto sería igual a 0. Esa sería como nuestra primera ecuación, que como les venía diciendo es como la de este pedacito. Ya como para la segunda ecuación se tomaría como toda
esta malla grande, por así decirlo, y sería algo así. Entonces igual, menos 12 más 4 B ohmios, B4 ohmios más la de este acá. Que vamos a tomarla como la segunda y esta igual así. Bueno, ahora teniendo en cuenta pues como la ley de Ohm, podemos decir que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces podemos de ahí sacar las ecuaciones para cada uno de estos voltajes y para poder reemplazarlos pues como en estas ecuaciones iniciales. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de los voltajes. Entonces 16, el voltaje de 16 ohmios sería igual a I2 por 16. El de 8 ohmios es igual a igual I2, que es la corriente que está pasando como entre estas dos resistencias, por el valor de la resistencia, que sería 8. Para estos dos casos lo mismo, lo que cambia es que por acá está pasando pues I2, mientras que por acá pues está pasando I3, entonces eso es lo que hago. Voltaje de 4 ohmios es igual a I3 por 4 de 8 ohmios es igual a I3 por 8. Bueno, entonces ya tenemos estas otras ecuaciones planteadas y nos quedaría por medio de las leyes de corriente de Kirchhoff, que si la recordamos nos dice que todas las corrientes que entran como a un nodo tienen que ser igual a las que salen. Entonces aquí estaríamos aplicando como eso. Decimos que I1 es igual a la suma de I2 más I3. Bueno, entonces ahora después de tener todas las ecuaciones planteadas, podemos empezar como a resolverlas, básicamente. De esta podemos decir que reemplazando estos valores que tenemos acá en esta primera ecuación, nos queda que menos 12 más 16 y 2 más 8 y 2 es igual a 0. Entonces de acá, como podemos ver, pues puede despejar y 2. Entonces esto queda 12, 16 y 8, 24. 24 y 2 es igual a 12 sobre 24. Y 2 es igual a 0.5. Sí. Bueno, y 2 es igual a 0.5 amperes. Esta sería nuestra primera corriente. Entonces, esta primera corriente la podemos reemplazar ya en las ecuaciones que habíamos planteado de ley de Ohm para poder sacar los voltajes que se está pasando como por estas dos resistencias. Entonces, haciendo ese cambio, nos quedaría, vamos a mover como, no sé, vamos a mover la ecuación que habíamos planteado de las leyes de Kirchhoff, de las leyes de corriente, como para acá arriba. Entonces, habíamos dicho que I1 es igual a I2 más I3. Bueno, entonces ahora sí, podemos sacar, teniendo ya la corriente I2,
el valor de los voltajes de estas dos que está pasando por estas dos resistencias. Entonces decimos que el voltaje en 16 ohmios es igual a I2, que ya lo tenemos, que es 0.5 por 16, y B8 ohmios 1 es igual a 0.5 por 8. 8 y 4. Bueno, entonces esto es igual a 8 y esto es igual a 4. De ahí entonces ya tenemos estos dos voltajes, y para el caso de la segunda parte sería lo mismo. Entonces ya despejamos esta segunda ecuación, hagámosla por acá, teniendo en cuenta igualmente estas otras dos ecuaciones que habíamos planteado sobre la ley de Ohm, reemplazándolas acá y haciendo pues como lo mismo que habíamos hecho en el paso anterior, y ya después el valor de la corriente que nos da acá pues la reemplazamos en estas mismas y ya nos daría como los voltajes de acá. Entonces vamos a hacer con esto. Entonces acá tenemos menos 12 más B4, que sería 4 y 3 más 8 y 3, que es igual a 0. Entonces acá serían 12 y 3 igual a 12, y 3 es igual a 1. Entonces ya reemplazando pues acá, podemos decir que el voltaje en la resistencia de 4 ohmios es igual a 4, y que el voltaje en la resistencia de 8 ohmios 2 es igual a 8. Bueno, entonces ahora ya hemos hallado todos los voltajes en las resistencias y las dos corrientes que estamos por acá, pasando por acá. Nos queda faltando esta corriente que está pasando por este lacito. Entonces ya teniendo I2 y I3 la podemos reemplazar acá y decimos que I1 es igual a 0.5 más 1. Esto sería una persona. Entonces I1 es igual a 1,5. Ya. Bueno, ahora necesito más espacio para poder sacar cuánto voltaje está pasando como por este solo pedacito que nos están viendo, pues como entre este de acá y este. Bueno, ya después de haber borrado, ¿cierto? Entonces vamos a plantear como esta de acá para poder sacar el voltaje que tenemos. Entonces tomamos menos B, 8 ohmios, más el voltaje que nos están pidiendo, más el voltaje de esta otra resistencia. Este sería 1 y este sería el de 8 ohmios 2, es igual a 0. Entonces habíamos dicho que este era 8, era 4, perdón, era 4. Entonces reemplazamos los valores y este era 8. Entonces ya de acá podemos despejar el voltaje como tal y nos queda menos 8 más 4, 4. Menos 4. Porque pasamos, entonces está menos 4. Y ya. Entonces, en conclusión, nos pudimos dar cuenta con este circuito que el aporte en cuanto a las leyes de Kirchhoff para resolución de circuitos eléctricos, junto con otras leyes ya pues de más personas, pueden ser como de buena ayuda para la solución de estos.
y tener en cuenta inicialmente que se deben plantear las ecuaciones, pues todas las ecuaciones del circuito, poner como esto que yo tengo acá, que es como la polaridad de las resistencias y de lo que necesitamos hallar para poder que se nos facilite a la hora de hacer las ecuaciones. Bueno, esto es como todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Y esto fue como un poco de las leyes de Kirchhoff, de Gustav Kirchhoff y de todo lo relacionado con el señor alemán.